esto también tiene que ver con diferenciarnos del FMLN, que es un punto clave. Hay mucho voto confundido, hay mucha gente que cree, a mí en la calle todavía me dice que si yo soy de los moderados del FMLN. Entonces para nosotros es clave diferenciarnos y que no se nos confunde el voto y que la gente esté clara cuál es la bandera que tiene que marcar. Y no se equivoque creyendo que votar por Villalobos, por Ana Guadalupe Martínez o Eduardo Sancho es la bandera del frente. Nosotros queremos dejar claro que es la bandera del sol amarillo con el mar azul. Precisamente usted reconoce que aún existen personas que pudieran estarlos identificando con el FMLN, y a raíz de esto, este tipo de revelaciones no puede tener una repercusión o ser un arma de doble filo, si lo podemos decir así, en contra de ustedes mismos, de aquellas personas que todavía siguen pensando que son parte del FMLN y que estas acusaciones también los estén involucrando a ustedes mismos. Pues mira, nosotros hay que tener en cuenta una cosa. Muy a pesar de que hacemos esto en la coyuntura que consideramos más oportuna, también hacemos esto con una visión de futuro. Nosotros no estamos trabajando solamente para esta elección nosotros es simplemente el comienzo. Y lo que estamos es construyéndonos una credibilidad para un plazo mucho más largo. Y en ese orden, pues creemos que establecer la diferencia, aclarar estas cosas, separarnos totalmente de ese pasado y usar esta información políticamente como una reacción también. Porque nosotros estamos reaccionando y precisamente por eso la primera parte de nuestra declaración se centra en señalar que es en respuesta a lo que Eugenio Chicas y Norma Guevara y por otro lado Francisco Jovel hicieron, comenzando una agresión sucia, digamos, incluso usando mentiras. ¿Va? ¿Qué tipo de mentiras? Bueno, eso de que nosotros le habíamos vendido misiles a la Agencia Central de Inteligencia, por ejemplo. O las declaraciones de Norma Guevara de que nos habían expulsado del FMLN porque nos estábamos vendiendo armas, una cosa totalmente absurda. ¿Cómo explican ustedes esto para que quede claro? ¿Cómo lo explican? Este tipo de acusaciones que se dieron en esa sesión plenaria. Pues mira, pues no solamente fue lo que ocurrió en la sesión plenaria, lo que ocurrió en la sesión plenaria fue una de las cosas, fue un programa de televisión en el que Eugenio Chicas y Norma Guevara, para explicar por qué nos habíamos salido del frente, lo que hicieron fue decir que nosotros estábamos vendiendo armas y la comisión política había decidido entonces que había que sacarnos por eso. Entonces, en ese orden, nosotros estamos reaccionando, y no solo a eso, sino que estamos reaccionando 2 años. ¿De una campaña sucia? No les estamos haciendo el juego, estamos completando la verdad, que es un elemento sustancial. Ustedes dicen de que están reaccionando, que están completando esta verdad. Mi pregunta nuevamente regresa, ¿por qué hacerlo en este momento y por qué, por ejemplo, no se hizo para las elecciones del 94? ¿Era muy riesgoso? Porque para las elecciones del 94 no se te olvide que éramos parte del frente. Y mira, yo creo que aquí quizás lo más importante... En este punto, ¿por qué si también se dice y se reconoce que ya habían divisiones al interior del hubiéramos FMLN, arruinado el proceso político y hubiéramos arruinado el proceso de inserción del FMLN en la vida política, que es un elemento de interés nacional? ¿Por qué se hubiera arruinado el proceso? Mira, analicemos este punto. Es como que si, pongámoslo en 2 tiempos, si nosotros nos hubiéramos salido del frente antes de que llegáramos a la firma de los acuerdos de paz, no habría habido un proceso de paz. Si nosotros hubiéramos hecho la separación del FMLN y hubiéramos creado un conflicto antes de que el FMLN participara de su primer proceso electoral, eso hubiera significado una crisis en el proceso de inserción de esta fuerza al sistema político. O sea, nosotros podíamos tener mucho más libertad para actuar políticamente después del primer proceso electoral y no antes. Ese era un asunto de responsabilidad con el país. Nosotros teníamos la obligación de llevar al FMLN hasta dejarlo adentro del sistema político. Si aún en estas condiciones, ya estando dentro del sistema político, nosotros hemos establecido la duda de hasta qué punto el FMLN es una fuerza que no respeta del todo las reglas del juego, imagínate lo que ocurriría si estuviera fuera. Entonces, ¿desde qué año se remontan ya las primeras diferencias entre las organizaciones que conforman o que conformaban el FMLN? Es una pregunta bastante extensa de responder, pero mira, básica, tratando de hacer un esfuerzo síntesis. Esto es algo que no tiene solamente que ver con El Salvador. Los procesos insurgentes en América Latina han tenido básicamente 3 grandes corrientes: las que vienen de los partidos comunistas, las que vienen de movimientos de corte bastante fundamentalista, de la cual una de las expresiones mayores es el caso de Perú con Sendero Luminoso, que es la más clásica, y la de movimientos, digamos, de un corte más nacional, revolucionario, de interpretación de una relación más directa con la realidad. Entonces,
Las diferencias estas se expresaron en lo que se llamaba la guerra popular prolongada, las corrientes insurreccionalistas, etcétera, etcétera. Entonces, alrededor de esas diferencias, ese patrón existía en el FMLN siempre. Nosotros representábamos la corriente un tanto más pragmática, por momentos insurreccionalista, pero que buscaba la definición, tanto por la vía política como por la vía militar. Por eso fuimos siempre los más persistentes en tener una estrategia militar de definición y tener una estrategia política de definición que se llamó negociación a partir de 1982. Y allí contamos incluso un caso concreto. ¿Por qué se produce el asesinato de Mélida Anaya Montes? Porque cada una de esas cosas, así como hay otros hechos más graves que ocurrieron en el país, tienen una explicación política, también ese asesinato tiene una explicación política. ¿Cuál es esa explicación política? Porque ella estaba de acuerdo con la negociación, y ese momento, 1982 y 1983, fue el año crítico de definición en el seno del FMLN, porque la negociación era la salida de la guerra, con un planteamiento todavía muy duro, muy difícil de aceptarse por la contraparte para negociar, pero eso es lo que lleva a esa situación. Es decir, ustedes en claro que ya existían diferencias, habían ciertas cosas en las que ustedes no estaban de acuerdo, o incluso señalan también que habían ciertos hechos que ni siquiera conocían. Quiero escuchar de sus propias palabras también cuáles fueron esos hechos que ustedes no conocían y que ustedes ahorita, pues, pudiéramos decir que no tienen ninguna responsabilidad. Todo lo que narramos ahí, el caso de los atentados, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que hubieran operaciones que no se reconocieran. Porque precisamente la característica principal que tenía la actividad guerrillera, y cuando la gente establecía la diferencia con lo que hacía la derecha o hacía la Fuerza Armada, es que lo nuestro siempre estaba calzado por responsabilidad. El hecho de que se hicieran operaciones en aquel tiempo llamadas de guerra psicológica para inculpárselas a terceros, pues nos ponía en la misma situación. Y por eso nosotros incluso decíamos hay que reconocerlo todo, incluso aquello que sea un error. ¿Para qué? Para establecer la diferencia y que la gente pudiera entender qué es lo que no hacíamos nosotros. Pero de esta manera se rompía ese principio, y con eso es una de las cosas que no estuvimos de acuerdo. Vamos a quedarnos aquí, hacemos nuestra primera pausa comercial, enseguida regresamos, conversamos esta noche con el señor Joaquín Villalobos. Ya volvemos. Esta noche con el señor Joaquín Villalobos. Don Joaquín, otro de los párrafos que también llama la atención es cuando dicen que al formarse la Comisión de la Verdad se aceptó nuestra posición, es decir, la posición del Partido Demócrata, en ese entonces RP, de que las direcciones de cada una de las 5 organizaciones reconocerían errores para no dejar nada en el pasado que afectara su credibilidad. ¿Ustedes reconocieron todos los errores? ¿Han saldado todas las cuentas? Así es. La Comisión de la Verdad nos mandó una carta pidiéndonos explicación sobre hechos, casos, y nosotros le fuimos dando explicación de lo que a nosotros nos correspondía. Y luego dicen otro párrafo, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando la comisión falló solo contra los que habíamos dicho la verdad, dejando por fuera al señor Chafik Handal, a Leonel González y a Francisco Jovel. Ustedes hablan de que se asustan de eso, entonces, ¿por qué precisamente en ese momento no hacen todo este tipo de revelaciones? Igual que lo que pasó no solo a nosotros, sino que le pasó a muchos. Imagínate el informe de la Comisión de la Verdad, estamos hablando de 1993, o sea, apenas recién iniciábamos, prácticamente arrancábamos con el proceso de paz. Imagínate lo que significaba deslegitimar ese acuerdo en el momento en el que el proceso político de pacificación comenzaba. Imagínate las implicaciones que hubiera tenido hacerle esa correlación cuando ahí estaba el informe de la Comisión de la Verdad que tenía que ver con el caso de los jesuitas, con el caso de Monseñor Romero, si nosotros deslegitimábamos ese informe. En ese momento, ahora no. Ahora son otras las condiciones. Y el país está encarrilado. Que el informe fue manipulado por la extrema izquierda. Así es, mira, hay un asunto incluso bastante claro en ese sentido, que tiene que ver precisamente con las inhabilitaciones. ¿A quién convenían las inhabilitaciones? En primer lugar, desde el punto de vista de la comisión, prácticamente era un punto absurdo. Quiero recordar que en el caso de Colombia, precisamente el presidente César Gaviria, incluso se le dieron facultades constitucionales para que pudiera hacer que los desalzados se convirtieran en parlamentarios sin pasar por procesos electorales. Imagínate ¿y por qué? Porque precisamente el objetivo de un proceso de paz es que alguien que está haciendo uso de un método violento haga uso de un método democrático. Entonces, ¿cómo es posible que a esta comisión se le ocurrió castigar a alguien que estaba haciendo uso de un método violento diciéndole usted no participe en política cuando el propósito del proceso de paz era que participara?
Si me hubieran preguntado, mire, este militar de los escuadrones de la muerte o este de extrema derecha quiere ser político, pues yo le digo, venga, entre, porque este es el método correcto, no el otro. De la misma manera que si alguien en este momento dijera, el FMLN por X o Y razón hay que sacarlo del sistema, jamás, yo me pongo en primera línea a defender que deben seguir participando. ¿Por qué? Porque es importante que todos estemos dentro del sistema. Eso es clave, tiene que ver con la estabilidad del país, aunque tengamos problemas como este, de que aún dentro es difícil poder ir manejando estas fuerzas, pero es importante que estén dentro del sistema. Entonces fue un poco absurdo. Eso fue un mecanismo para eliminar una...